El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a leer Juan 16, 21. Hoy queremos hablarte acerca de la maternidad, la importancia de la maternidad, la importancia de ser madres. Quisiera que leyéramos Juan 16, 21 y dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque en este día tú vas a hablar a cada una de nosotras como madres. Tú tienes una palabra especial en este día y esta palabra no vuelve vacía a nuestras vidas. Bueno, quisiera hablarte, como ya lo dije, de la maternidad, del hecho de ser madres y nuestra importancia, nuestra responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios acerca de nuestros hijos. Y dice Juan 16, 21 acerca de lo que es tener un hijo, habla del dolor. Y la verdad es cuando uno va a dar a luz es un dolor tremendo el que uno tiene para dar a luz un hijo, ¿verdad? Es una experiencia única, pero también es una experiencia única una vez que tu hijo nace. Yo recuerdo cuando tuve a mi primer hijo, a mi segundo, a mi tercer hijo, pero principalmente el primero fue una experiencia inigualable, porque después de haber sufrido un dolor tremendo, de haber pasado por una situación difícil, pero una vez que tú lo tienes en tus manos, una vez que tú lo abrazas, la verdad es que todo cambia. Todo cambia. Hay un instinto maternal que Dios ha puesto en nuestras vidas que en ese momento surge y amas a ese pedacito que tienes en tus manos. Y es cuando realmente empiezas a aprender lo que es ser madre. Muchas veces se nos dan tantos consejos, y cuando tengas tus hijos, y cuando esto, y es bueno, pero créeme que la mejor instrucción que tú y yo podemos tener una vez que tenemos a ese pedacito de carne en nuestras manos es la palabra. Su palabra que nos instruye para formar la vida de nuestros hijos. Alguien dijo: la mano que mece en la cuna gobierna el mundo. Y esto es una realidad. Esto habla de que tú y yo, mujer, somos influencia en la vida de nuestros hijos. Ellos son un regalo que Dios nos ha dado. Son una herencia que Dios nos ha dado. Y tú y yo influimos en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos. Tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dice el Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dios permitió que yo y mi esposo llenáramos nuestra aljaba con 4 hijos, y ellos son nuestra herencia, son el fruto de mi vientre, y son saetas en manos de nosotras, mujeres valientes, que Dios nos ha dado la responsabilidad de influir en nuestros hijos en cada etapa de la vida de ellos. Nosotros podamos influir en sus vidas. Dios nos los ha dado como una herencia, como un regalo, para cuidarlos, para alimentarlos, para cubrirlos, para protegerlos, para suplir sus necesidades, pero sobre todas las cosas para amarlos. Y el amarlos nos habla de que nuestros hijos, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, sabemos que tenemos una responsabilidad, y lo primero que tú y yo debemos hacer es instruirlos,
enseñarlos en la palabra de nuestro Dios. Enseñarlos en la palabra de nuestro Dios. Fíjate lo que dice Deuteronomio 6. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es, la palabra siempre tiene que estar en la vida de nuestros hijos. Los niños necesitan ser instruidos, mamitas, por nosotros, ser enseñados en la palabra, que nosotros seamos un ejemplo vivo, diario en sus vidas. Nosotros predicamos no solamente hablando, sino somos un modelo que ellos toman. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decimos, ellos lo van a hacer. Pero tú debes tomar la palabra y hablarles la palabra. Ella va a ser su modelo de vida. Ella va a ser lo que les va a enseñar el camino. Nosotros, yo y mi esposo, cuando nuestros hijos eran pequeños, tomábamos un tiempo para cantar. Tomaba yo mi guitarra, cantaba con ellos, mi esposo les daba la palabra, orábamos con ellos, les enseñábamos la palabra, no solamente leída, sino la palabra a través también de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros estamos formando valores, carácter, estamos formando, modelando nuestros hijos. Fíjate, la mamá de Abraham Lincoln dice que ella desde pequeña tomaba en sus piernas a su hijo y le leía la palabra. Ella murió cuando Abraham Lincoln tenía solamente 9 años, pero la palabra quedó en el corazón de su hijo, y las últimas palabras de ella fueron: te voy a dejar y no volveré. Quiero que seas amable con tu padre y vivas como yo te he enseñado. Ama a tu Padre Celestial y guarda sus mandamientos. Cuando un día le preguntaron a Abraham Lincoln por qué era tan honesto, él dijo: todo lo que soy se lo debo a mi madre, porque yo escucho a mi madre cuando ella me hablaba de la palabra de Dios. Tú y yo, mi hermana, somos influencia en el corazón de nuestros hijos. Háblales la palabra, vive la palabra, enséñales la palabra. ¿Cuándo? Involucrándote con ellos. Interésate en lo que para ellos es importante. Desarrolla sus habilidades, descubre el potencial que hay en ellos, pasa tiempo con ellos. Pero siempre que estés con ellos, cuando tú les hables, cuando tú les digas, cuando tú estés con ellos platicando, háblales de la palabra, ponles ejemplos a través de la palabra de nuestro Dios, y ellos van formándose modelos de vida, ellos van creciendo con la palabra de Dios en sus corazones. Yo quiero decirte que nuestros hijos desde pequeños conocían la palabra de Dios, porque les hablábamos en todo tiempo. A veces salíamos de viaje y en ese viaje íbamos cantando, les íbamos enseñando la palabra, íbamos hablándoles de la palabra, y la palabra creció con ellos. Y por eso dice la Escritura en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo, no se aparte de ella. Otra cosa que nosotros como madres tenemos que hacer, y que actualmente se dice que eso no lo debemos de hacer porque podemos causarles traumas a nuestros hijos, es la disciplina. Pero yo quiero decirte que nosotros enseñamos disciplina a nuestros hijos y vimos los resultados. A veces la gente nos pregunta, ¿cómo le hicieron para que sus 4 hijos sirvieran a Dios? Bueno, te estoy dando las claves de lo que hicimos nosotros para poder ver a nuestros hijos ahora sirviendo. Es por la gracia de Dios, pero nosotros influimos en sus vidas. Dijimos que deben de ser instruidos, pero también deben de ser, ¿qué? Disciplinados. Proverbios 23,
13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol, del Seol. Muchas veces nosotros no queremos implantar la vara porque pensamos que pobre de nuestros hijos, que los vamos a traumar si nosotros les pegamos. No, yo quiero decirte que hay momentos en que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos con vara. A veces nuestros hijos hacen cosas que no son correctas. Algo que teníamos nosotros por costumbre era que cuando ellos cometían una falta les disciplinábamos con vara, pero después de verles pegado, después de que lloraron y todo, les hablábamos, hablaba con ellos, hablaba mi esposo, hablaba yo con ellos, los abrazábamos y les explicábamos por qué los habíamos corregido. Y les decíamos que lo hacíamos precisamente porque los amábamos, porque queríamos que fueran buenas personas y que era necesaria la corrección. Fíjate lo que dice la palabra, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no va a morir, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, librarás su alma del peligro, de la muerte. ¿Por qué? Porque parte de la formación es la disciplina. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, actualmente los hijos no son disciplinados y ve la situación que nosotros vivimos. Dejamos a los hijos que hagan lo que quieran, hijos consentidos, y dice la palabra que los hijos consentidos son vergüenza de la madre. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, corregirlos. Debemos de orar por ellos. Orar por ellos. No dejemos de orar por ellos. La mamá del profeta de Samuel no dejó de orar por él. Oraba constantemente y ella dijo, por este hijo oraba y Jehová me lo concedió, y ella lo entregó al Señor, lo dejó para que él sirviera en los caminos del Señor. Enséñalos a buscar a Dios, enséñalos a orar, desde pequeños tómalos, pídeles que oren por los alimentos, pídeles que oren de la manera que ellos puedan hacerlo, pero cuando tú lo haces, tú estás formando en la vida de ellos hombres y mujeres de oración y les estás enseñando que a través de la oración Dios va a suplir también sus necesidades. Cuando ellos tenían necesidades de algo, les decíamos que oraran y se lo pidieran a Dios. Y cuando ellos los recibían, nosotros les decíamos, mira, papito, esto Dios te lo dio, Dios nos dio los recursos, Dios nos dio las cosas para que ustedes ahora lo pudieran recibir. Dios nos ha dado esa responsabilidad, mis hermanas. Son 4 cosas sencillas que tú debes hacer. Ver que los hijos son un regalo de Dios para nuestras vidas, que deben de ser instruidos en la palabra de Dios, que deben de ser disciplinados, formados en el amor del Señor, que no debemos de dejar de orar por ellos, porque lo que hagan tus hijos va a hablar de nosotras. Ellos son el reflejo de lo que hay en casa. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Somos padres, madres que consentimos a nuestros hijos y dejamos que hagan lo que sean, vamos a cargar con esa consecuencia. Pero si tú los instruyes en la palabra, ellos van a ser hombres y mujeres que cuando ellos crezcan van a tomar buenas decisiones, porque ellos van a crecer en el conocimiento de Dios. Disciplínalos, corrígelos, aunque esto actualmente ya nos enseñe. Es importante que nosotros lo hagamos. No dejes de orar por ellos. Desde que antes que ellos nacieran, nosotros orábamos por ellos. Crecieron, yo oré por sus esposas, oré por su esposo, oré por su futuro, oré porque yo sabía que había un llamado de Dios en ellos, oré por el ministerio y ahora lo hago por mis nietos. Como la madre
Loida y Eunice, la abuela, que enseñaron a Timoteo y lo instruyeron en la palabra de Dios y lo formaron de tal manera que para Pablo Timoteo fue un hijo y fue el hijo que cuando todos le dejaron, él estuvo ahí con él. Tú y yo estamos sembrando en la vida de nuestros hijos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Son nuestra herencia, son nuestros regalos, son nuestro privilegio. Cumplamos nuestra labor con amor delante de nuestro Dios para que nuestros hijos nos digan bienaventurados. Dice la Escritura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y dice Proverbios 31:28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Qué dirán nuestros hijos de nosotros, mis amadas? Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.